¿Es importante escribir test para nuestros diseños? Qué gran pregunta, ¿no? Y sin lugar a duda, no voy a responder esta pregunta, porque esta pregunta se viene respondiendo a lo largo de toda la conferencia y se va a seguir respondiendo en las próximas charlas. Pero sí voy a tomar esta pregunta y voy a subrayar una palabra en particular que me llama la atención. La palabra es escribir. Quizás una palabra que pasó desapercibida en esa pregunta, pero en la que yo hago ahora un poco de hincapié. Y repito la pregunta: ¿es importante escribir test para nuestros diseños? Estoy seguro que están imaginándose un montón de respuestas, y un poco para encaminarlos en la misma dirección en la que en este momento estoy pensando, voy a reformular la pregunta. Y la pregunta ahora es: ¿por qué nosotros los desarrolladores escribimos test? Una vez más me imagino que tienen un montón de respuestas en la cabeza, y si estuvieron escuchando las charlas del día de ayer, las charlas de Facu, seguro que tienen un montón de argumentos de por qué nosotros los desarrolladores escribimos test. Pero sin lugar a duda, estoy seguro que están pensando en una respuesta que está en otra dirección diferente a la que yo tengo en mi mente. Y por dicho motivo voy a reformular nuevamente la pregunta, y ahora les voy a preguntar: ¿por qué nosotros los desarrolladores escribimos test, pero sin embargo diseñamos soluciones? La respuesta es porque, sin lugar a dudas, estamos acostumbrados. Desde el día 1 que aprendemos a programar, conocemos patrones, conocemos arquitecturas, conocemos buenas prácticas, conocemos conceptos como Clean Code, conocemos conceptos como DDD y un montón de prácticas que siempre apuntan al diseño de nuestras soluciones de dominio. Pero sin embargo, desde el día 1 se nos dice que debemos escribir test para testear nuestras soluciones. Ahora sí, mi nombre es Germán Kuber y el día de hoy les voy a tratar de dar una perspectiva un poco diferente a este concepto de escribir test. Y en estos 40 minutos que siguen voy a tratar de pasar de escribir test a diseñar test y tratar de que esta diferencia quede bien, pero bien clara. Así que vamos un poco al ejemplo. Para este ejemplo tengo acá una solución en NetCore simple con un dominio totalmente sencillo. Este dominio cuenta con una entidad principal, que es la entidad account. Account tiene un cliente interno, tiene una mount. No se ve la pantalla. Te estaba moviendo a vos. ¿Cómo no me ve la pantalla? A ver. Un momento. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Bueno, para este ejemplo vamos a empezar viendo la entidad account. Este es un diseño tradicional con el cual podemos contar. Tenemos una entidad account. La entidad account tiene un cliente internamente y maneja una mount. Además de eso tiene una lista de transacciones. Tenemos algunas reglas de dominio, algunas reglas como por ejemplo que no podemos inicializar un account si el monto con el cual la queremos inicializar es menor o igual a 0. Tampoco podemos inicializar un account con un cliente que sea inválido. ¿Qué significa que un cliente sea inválido? Si navegamos a la definición de isValid, vemos que cuando creamos el cliente le pasamos una fecha de cumpleaños y isValid básicamente chequea que el cliente sea mayor, la edad del cliente sea mayor a 18 años. Luego de eso, en caso de que estas reglas de dominio pasen, hacemos la asignación y asignamos el cliente, el amount, al estado interno de nuestra clase. Por otro lado, tenemos un método transfer, que de igual forma recibe un amount, una cantidad a transferir, y un cliente a quien transferir este dinero, y tiene otras dos reglas de dominio. La primera regla es que si el amount a transferir es mayor al amount que tenemos en la cuenta, obviamente vamos a fallar. Si el cliente al cual queremos transferir es inválido, vamos a fallar. De caso contrario, vamos a restar el amount y vamos a agregar una lista de transacciones. La primera pregunta que les hago, y me gustaría que utilicen un poco el chat, acá lo tengo abierto para ver sus respuestas, es: del 1 al 5, ¿cómo valorizarían este diseño? Siendo 1, un diseño que cambiarían al 200%, siendo 5, un diseño con el cual están de acuerdo y consideran que es un diseño escalable y con el cual podríamos evolucionar nuestra arquitectura. Mientras utilizan el chat para responder esto, vamos a ver un poco los tests.
Bien, tenemos una clase test que es account_should y que tenemos una serie de métodos que van a testear este dominio que acabo de presentar. Vemos que estamos haciendo uso de Fluent Assertion. Si estuvieron en la charla de ayer, seguramente saben de qué les hablo. Y si no, simplemente es una librería para acertar los tests. Vemos que lo que hacemos, inicializamos el account, le pasamos un cliente inválido, como dicen, no aceptamos clientes inválidos, le pasamos un cliente que tiene 10 años. Por lo tanto, cuando realizamos esta construcción, vamos a recibir una excepción. Vamos a recibir un argument exception con el mensaje cliente, que es lo que está fallando. De igual forma, tenemos un segundo test donde estamos testeando que no podemos aceptar el valor 0. Fíjense, inicializamos con un cliente válido y con un monto, un initial amount de 0. Nuevamente vamos a fallar, vamos a tener un error en nuestro diseño. Vamos con el tercer test. No transfer money does not have enough money. No podemos transferir dinero, si no tenemos suficiente dinero. Es por eso que fíjense que inicializamos la account con 150 y luego de eso queremos transferir 450. Lo cual obviamente nos va a arrojar una excepción porque no tenemos dinero suficiente. Otro test que nos dice que no podemos transferir dinero si el cliente al cual queremos transferirle es un cliente inválido. Inicializamos la cuenta con un cliente válido, con un monto de 1.500, que es un monto válido. Realizamos una transferencia de 450, quiere decir que el dinero nos alcanza. Pero le estamos realizando la transferencia a un cliente que vemos que la fecha con la cual se inicializa, o sea, el cumpleaños, es hoy. O sea que tiene 0 años. Para cuando se ejecute esto va a tener unos microsegundos, milisegundos de vida este cliente. Por lo tanto, va a fallar. Tenemos otro test más que podemos transferir el dinero y que vamos a chequear que se descuente el dinero de nuestra cuenta. Para eso, inicializamos el cliente, nuevamente un cliente válido, monto válido, transferimos un monto válido a un cliente válido y ahora lo que estamos chequeando es que se esté haciendo el descuento del dinero de la propiedad amount. Y por último vamos a chequear que se crea una transacción. Nuevamente, el mismo caso anterior, estamos creando un cliente, estamos haciendo una transferencia válida, estamos chequeando que tenemos una transacción, que la primera transacción es de 450 y que solamente tenemos una transacción en la cuenta y que el tipo de la transacción es del tipo transfer. Ahora bien, la pregunta que les hago nuevamente, valoricemos estos tests de 1 a 5. ¿Qué opinan? De 1 a 5, siendo 1 un desastre de test donde todo está mal y no les gusta nada, siendo 5 un test súper entendible, fácil de leer, fácil de seguir y demás. Bien, podemos tener diferentes opiniones, puede ser un test legible, puede ser un test ilegible, algunos pueden querer refactorizar, algunos pueden considerar que hay algunas cosas que pueden ser refactorizadas, pero a primera instancia, y utilizando lo que es el concepto de dump, que es muy opuesto al concepto de dry, el concepto de dry dice don't repeat yourself. Para este concepto, este test estaría mal porque estoy repitiendo. Para el concepto de dump, donde dice que cada test debe ser lo más legible y yo no debo tener que sacar la vista de este test para entender qué es lo que este test está haciendo, realmente es una aproximación o un approach bastante acertado. Entonces, bien, tengamos cualquiera de las dos opiniones encontradas, vamos a continuar. Y ahora bien, una vez que tenemos este diseño, una vez que tenemos estos tests, que todo nuestro dominio está testeado, llega el primer requerimiento de nuestro negocio. El primer requerimiento de nuestro negocio dice lo siguiente. Al momento de crear la cuenta, se debe establecer qué tipo de cuenta se está creando. Y vamos a tener dos tipos de cuenta. Una cuenta del tipo estándar y una cuenta del tipo premium. Nosotros como desarrolladores implementamos un enum en el cual vamos a definir dos tipos, estándar y premium. Y haciendo caso al requerimiento, lo que vamos a hacer es, en el constructor inicial que tenemos, vamos a construir esta clase account y vamos a pasarle el account type. Inicialmente, nuestro diseño soportó este cambio. Fíjense que fue un cambio totalmente sencillo. Un cambio que se modificó simplemente
cambiando el constructor. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema no está en nuestro dominio, sino que el problema está en nuestros tests. Automáticamente vemos que vamos a nuestros tests y todos nuestros tests rompen. Absolutamente todos nuestros tests rompen. Sin lugar a duda, hay algunos tests que deberían romper. Tests que estén testeando específicamente la construcción de ese objeto. Sería totalmente correcto que rompa. Pero algún otro tipo de test donde yo estoy testeando la transferencia de dinero, donde estoy testeando que se reduzca el monto, donde estoy testeando que se creen transacciones, no tendría por qué romper. Porque realmente no estoy testeando nada que tenga que ver con la construcción del objeto. Acá es donde empiezo a detectar que mis tests tienen una carencia de diseño, que yo simplemente empecé a testear código, empecé a escribir pruebas de testing, pero nunca me senté a diseñar estas pruebas. Es por eso que vamos al segundo de los ejemplos, donde vamos a hacer una pequeña implementación y un pequeño cambio en la implementación que tenemos de estos unit tests para ver cómo se comportan. Estamos abriendo el ejemplo. OPC está llorando ahora. Bien, 3, 2, 4, muy bien, veo sus calificaciones. Estoy seguro que tienen ahí algunos interrogantes de esa implementación de ese NUM, pero no vamos a entrar en discusión ahora si esa implementación de ese NUM está bien o está mal. Nuevamente, acá vemos... Un momento. Chicos, pueden mutearse, por favor. Esperen un momento que estoy por mutear a alguien. Creo que ya lo muteé, así que seguí. Perfecto, seguimos. Vamos nuevamente a la definición del requerimiento. Al momento de crear la cuenta se debe establecer qué tipo de cuenta se está creando. Nuevamente recibimos el account type y lo seteamos y lo guardamos en el estado interno de este objeto. Ahora vamos a recorrer un poco, nuevamente, el cambio de dominio no es significativo, tenemos el mismo cambio que vimos anteriormente, pero el refactoring se va a basar en lo que son los tests. ¿Por qué? Porque esto es una charla de unit testing. Si esto fuera una charla de programación orientada a objetos, de Domain Driven Design, seguramente pasaríamos el resto de los 40 minutos refactorizando esta línea de código, pero como es una charla de unit testing, vamos a pasar los 40 minutos refactorizando los tests. Entonces, está claro que todos mis tests rompen. Eso lo vimos en el caso anterior. Acá los tengo comentados, pero por si quedó alguna duda, si descomentamos todos los tests, absolutamente todos nuestros tests rompen porque el constructor ahora está recibiendo un parámetro nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es implementar algo que se conoce como Sud Factory. En la programación orientada a objetos y en el diseño de dominio lo conocemos como un factory. Dado que acá estamos construyendo un Sud es la forma en la cual vamos a nombrar al objeto que estamos testeando, es subject under test, y es una muy buena práctica nombrar a nuestra entidad que se encuentra bajo testing de esta forma. Y lo que vamos a crear es un factory. Entonces fíjense, tenemos un factory que es createSut, donde lo que vamos a hacer es crear un account. Este account se va a crear con un cliente válido, porque fíjense que tiene 20 años este cliente. Se va a crear con el tipo estándar y se va a crear con 150. Ahora bien, ¿cómo utilizamos este Sud Factory? Bien, acá tengo un ejemplo. ¿Cómo utilizamos el Sud Factory? Fíjense que ahora, nuevamente, mismo test. No podemos transferir dinero porque no tenemos dinero suficiente. Lo que hacemos ahora es llamar a este factory, createSut, recibimos la instancia del Sud y ejecutamos la transferencia. El resto del test sigue exactamente igual, no se modifica en absolutamente nada, pero lo que estoy haciendo acá es encapsulando la creación de mi entidad que se encuentra bajo prueba en un factory. Este factory puede ser un método estático, un método público, un método privado, puede ser una clase, lo que sea. Pero lo estamos encapsulando, eso es el concepto importante que viene debajo del factory. Ahora bien, de la mano de esta creación, de esta decisión de diseño donde empezamos a abstraer y empezamos a desligar de responsabilidades a los tests, porque ahora ya el test no tiene responsabilidad de construir este cliente, debajo de esta decisión vienen consecuencias
como bien sabemos, toda decisión viene acompañada de consecuencia y toda decisión de arquitectura y de diseño consta de eso, de evaluar las consecuencias y hacernos responsables de las consecuencias, saber que estamos dispuestos a pagar un precio por la decisión que estamos tomando. Entonces, por un lado estamos encapsulando la creación del SUT, sin lugar a duda, pero por otro lado, fíjense que tengo que refactorizar. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba haciendo acá es, no podemos transferir dinero si un cliente no es válido. Ahora bien, como estamos haciendo esta creación del SUT, fíjense que la línea que teníamos anteriormente, que teníamos acá, estábamos creando un cliente válido y le estábamos paseando 1.500 pesos a la creación de esta account. Y cuando ejecutábamos el método a testear, estábamos testeando 450. Si entramos a la definición de transfer, fíjense que lo primero que hace es evalúa que tenga dinero suficiente, no cliente. Entonces, si yo le paso un amount que es inválido, no va a fallar porque el cliente es inválido, sino va a fallar porque no tengo dinero suficiente. Entonces, si yo hubiese mantenido esta línea que tenía acá, como el cliente que estoy creando ahora en mi SUT, volvemos a la definición del factory, vemos que estamos creando un SUT con 150 pesos. Y ahora yo ejecutaría esta línea nuevamente y le paso 450, no fallaría porque el cliente es inválido, sino fallaría porque no tengo dinero. Entonces, acompañado que ahora estoy refactorizando la creación de mi SUT, tengo que refactorizar este test y tengo que... ¿Por qué? Porque este valor depende directamente del valor este que tengo acá. Entonces, como ahora tengo un SUT general que se crea con 150, tengo que refactorizar mi test para que se pase con un dinero suficiente como para poder pasar la validación de que tengo dinero suficiente. Entonces, fíjense, el crear un SUT viene acompañado de refactorizar algunas líneas de código que sin quererlo están dependiendo 100% de la creación de nuestro SUT. Por otro lado, también debo refactorizar algunos assert. ¿Por qué? Porque nuevamente acá tengo un assert que estaba acertando. Creaba un account con 1.500, hacía la transferencia con 450 y el assert estaba acertando 1.500 menos 450, cosa que ahora es inválida. ¿Por qué? Porque ahora estoy creando un account con 150, estoy haciendo una transferencia de 450. Por lo tanto, tengo que cambiar y refactorizar mis assert. Haber refactorizado y haber creado ese factory va de la mano a que tenga que hacer todo este tipo de refactoring. Sin lugar a duda, este código hardcodeado acá no fue tampoco la mejor de las decisiones, pero bueno, por ahora vamos a dejarlo pasar para ver cómo evolucionan los tests. Y por otro lado, hay casos que quedan fuera de ese factory. ¿Por qué? Porque acá estoy testeando cómo crear un cliente inválido, ¿verdad? Entonces, mi SUT factory crea un cliente válido. Por ende, este método no podría testearlo haciendo uso de mi factory. Porque acá vemos que mi factory crea un cliente válido. Y yo específicamente para la creación y la ejecución de este test necesito crear un cliente inválido. Entonces así les hago una pregunta rápida que me gustaría que respondan. Así también súper corta. ¿Cómo podríamos solucionar este tema? ¿Qué aplicarían para poder solucionar este tema? Estoy seguro que muchos de ustedes se están imaginando algo como parametrizar la creación del SUT. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué no le pasa acá, básicamente, el cliente o la fecha del cliente? ¿Por qué no le pasa el precio del amount? ¿Y por qué no le pasa el tipo de cuenta? Sin lugar a duda, ¿en qué caeríamos de vuelta con eso? Si construimos este tipo de soluciones, nuevamente estamos en lo mismo. No estamos haciendo un new del account acá, pero volvemos al principio, como bien dice ahí Francisco, porque tenemos un create SUT con un montón de parámetros. Por ende, una vez más, se modifica el constructor, debería modificar todos los parámetros del SUT. Entonces, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? Sin lugar a duda hay muchos caminos para tomar, pero yo voy a ir detrás de un camino en particular, que es el que a mí más me gusta y que vi que ahí varios de ustedes mencionaron, lo cual me pone muy feliz de saber que conocen ese tipo de patrón y que espero que más allá de conocerlo lo implementen en sus diseños. Porque una cosa es conocerlo, otra cosa es implementarlo. Estamos muy de acuerdo con eso, ¿verdad? El patrón que vamos a implementar es el patrón Builder. El patrón Builder justamente viene a solucionar muchos de estos errores que nosotros tenemos
Y de la mano con el patrón factory tiene mucho, pero mucho poder, porque nos da mucho poder de extensibilidad y mucha posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a poder encapsular lo que queremos encapsular y sin lugar a duda vamos a poder extender lo que necesitemos extender. Entonces, fíjense, el primero de los requerimientos que tenemos es que la cuenta ahora, en vez de ser una cuenta, en vez de iniciar con 0, queremos que inicie con 1000. Hacemos esta modificación en el constructor y sin lugar a dudas, si hacíamos esta... Cerré el otro caso, pero si hacíamos esta modificación en el ejemplo anterior, absolutamente todos los tests se iban a romper. Vamos a abrir el ejemplo anterior para que se vea la implementación de un nuevo requerimiento, cómo quedaría. Y fíjense que algo tan trivial como un nuevo requerimiento que dice, ahora en vez de inicializar una cuenta con 0, la debes inicializar con 1000. Algo tan trivial como eso, fíjense en qué va a resultar. Vamos a la cuenta count. Y vamos acá a hacer la modificación. En vez de inicializar con 0, vamos a inicializar con 1000. Y quiero que miren todos los tests que tenemos acá. Y en el momento de modificar eso, si todos los tests corren, si la cámara me acompaña, no tenemos los tests corriendo, aunque deberían estar corriendo. Ahí tenemos todos los tests corriendo. Y con solo hacer esta modificación, todos los tests deberían romper. No sé por qué no están rompiendo, pero créanme que eso ocurriría. Ahí está. Ahí tenemos. Fíjense que solamente con hacer esa modificación, cambiar de 0 a 1000, todos los tests que tengo rompen. Y está claro que acá donde tenemos 5 tests en este ejemplo, en una aplicación real deberíamos tener cientos y miles de tests. Y en una aplicación real donde simplemente es un cambio, estaríamos modificando algo más que solo una línea de código. Esto es una aplicación de ejemplo. Tiene que dar claro eso, que es, tenemos 5 tests porque no podemos manejar 1000 tests para una demo. Entonces bien, vamos a la implementación de cómo quedaría una reimplementación de nuestros tests. Nuevamente fíjense que la modificación de nuestro dominio fue muy sencilla. Simplemente cambiamos de 0 a 1000 y con eso podemos atacar la regla de negocio nueva. Pero donde vamos a pasar tiempo ahora es refactorizando todos los tests. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bien, lo primero que vamos a implementar es vamos a modificar un poco mi factory. Yo acá tenía un createSat. Y lo que voy a hacer ahora, voy a implementar diferentes versiones de mi factory. Voy a hacer un poco de factory más específico. Fíjense que no entra esto acá. Vamos a cerrar esto. Bien, fíjense que ahora voy a hacer una serie de factories más específicos, que es de lo que trata el patrón factory. Es tener factories específicos que construyan objetos específicos, con la menor parametrización posible. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el cliente tenga que preocuparse por cómo crear un objeto. No quiero que tenga que preocuparse por cómo parametrizar un factory. No, yo lo que quiero es darle un factory ya armado y darle un caso específico ya armado. Entonces el cliente solamente tiene que instanciar este factory y utilizarlo. Entonces fíjense que ahora lo que tengo es primero un create valid suit, un create invalid suit, un create enough money y un with no enough money. Estos son mis suit a partir de ahora. Pero lo que vamos a implementar es un builder. ¿Cómo implementamos un builder? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una clase que se encargue de construir mi clase de prueba. Yo quiero construir mi cuenta y lo que voy a hacer es crear una clase account builder que va a encapsular toda la lógica necesaria para construir esa cuenta. Entonces fíjense, lo que voy a tener es la clase account builder que tiene un método estándar, otro que es premium, otro que dice for, otro que dice with. Cada uno de ellos devuelve a su vez la instancia de la misma clase, pero modificada. Yo voy a crear una instancia de account builder. Cuando ejecute el método estándar, voy a recibir nuevamente una clase account builder, pero voy a guardar el estado interno de esta account builder, voy a guardar el tipo de cuenta que yo quiero crear. De igual forma, si es una cuenta premium, si es para qué cliente quiero, básicamente lo que estoy haciendo acá es como un almacén temporal de datos. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy a ir ejecutando estos métodos, le voy a decir con qué tipo de datos quiero crear mi account final, pero todavía no lo creé, simplemente lo estoy parametrizando. Y finalmente voy a tener el método bill,
que me va a devolver una instancia de ese account con todos los parámetros que yo le pasé. Si conocen el parámetro builder, estoy seguro que ya entienden qué es esta implementación. Si no lo conocen, estoy seguro que están muy perdidos, sobre todo este return this, porque estoy devolviendo la misma clase. Pero bueno, créanme que esta es la implementación de un builder. No me puedo explayar al respecto porque no tengo demasiado tiempo, pero vamos a ver cómo utilizarlo. Seguramente que cuando lo utilicemos va a quedar un poco más claro. Entonces, vamos a la creación de los diferentes suits. Fíjense, yo quiero crear un suit válido. ¿Qué es lo que hago? Instancio un account builder. Hago un new account builder. En el momento que hago una new account builder, lo que voy a obtener de respuesta es un account builder. Si le pongo un punto a este, fíjense que lo que tengo son métodos como for, métodos como with, método como estándar, todos los métodos que declaré de manera pública. Como estoy creando un valid suit, le digo que for y va a ser con un cliente válido. Invalid suit va a ser con un cliente inválido. Fíjense que este es un cliente que tiene más 10 años, o sea que básicamente no pasa. Por otro lado, with enough money y with not enough money. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Quizás algunos dirán, ¿y cuánto aporta esto? Realmente no puedo parametrizar la creación de mis objetos suit. Y acá quizás es donde hay un error grave y que muchos arrastramos de la idea de que cada test debe ser autocontenido y debe saber cómo construirse y no debe inferir en el resto de los tests. Esto es real, pero la realidad es que cuando nosotros queremos crear datos para nuestros tests, no es necesario que podamos crear absolutamente cualquier dato. ¿Por qué? Porque yo no quiero que quien haga el primer test, inicialice el cliente, un cliente válido. Sabemos que válido es que tenga más de 1.000 pesos en su cuenta. Yo no quiero que el primer test se inicialice con 1.100, que el segundo con 1.101, con 1.105 y con 1.200. Porque realmente, para mi dominio, no hace ninguna diferencia que un cliente tenga 1.100, 1.110 o 1.200. No hay diferencia. Cuando nosotros testeamos, lo que tenemos que intentar testear siempre son los casos bordes. Y un caso border básicamente es cuando tiene 1.000, porque sabemos que ese 1.000 es el límite, cuando tiene 999 y cuando tiene 1.001 en todo caso. Después que tenga 1.001, 1.500, 2.000, 5.000 o 1.000.000 va a ser exactamente lo mismo. Para el test no va a hacer diferencia. La diferencia es que si nosotros dejamos abierto al desarrollador la posibilidad de que pueda instanciar este account con el dinero que quiera, uno lo va a instanciar con 200, otros con 300, con 1.000, 1.300, 1.350. Y en el momento que nosotros tengamos que refactorizar o tengamos que agregar una nueva regla de dominio, la pregunta que nos vamos a hacer es, este es 1.100. ¿Hace diferencia con el 1.101, con el 1.103? Y van a ser un montón de cuestiones que vamos a tener que pensar a la hora de refactorizar. Entonces, encapsulando esto de esta manera, nosotros le estamos entregando al desarrollador servido en bandeja. Acá tenés un cliente válido con dinero suficiente, o acá tenés un cliente inválido con dinero no suficiente. Entonces, lo único que tiene que hacer el cliente, entendamos como cliente al usuario que consume nuestras clases, al desarrollador que va a utilizar nuestras clases, lo único que tiene que hacer es construir lo que necesita para testear y luego sí, desarrollar el test con las diferentes características que él quiera. Ahora bien, de la mano con este patrón builder, viene escondido o viene algo así como oculto, una cualidad bastante significativa y que yo creo personalmente que es lo más poderoso a la hora de utilizar el patrón builder, que es la posibilidad de componer. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá no creé una cuenta todavía, sino lo que hice fue crear una cuenta parcial. En el mundo funcional esto se conoce quizás como aplicaciones, podríamos arrastrar esto a algo como aplicaciones parciales y de la mano con la composición de funciones. ¿Por qué? Porque yo acá creo un valid suit y este valid suit me devuelve una account builder. Y ahora, with enough money y with not enough money, recibe una account builder. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Podría hacer cosas de este estilo. Podría, por ejemplo, vamos a este caso, podría componer y podría decir, créame un valid suit con dinero suficiente. Construílo. Y ya está. Y yo me desligo de pensar cuánto es el dinero suficiente, cuánto dinero le voy a asignar en este test, qué fecha le voy a poner. No, para nada. Yo lo único que necesito es, yo necesito testear la funcionalidad. ¿Cómo construir este suit
no es algo de lo que yo me quiero preocupar, ni ahora ni en el futuro en caso de que esto cambie. Yo simplemente quiero construirlo, dámelo servido en bandeja. Y lo que hago acá es poder construir y poder componer una función con la otra y que me dé como resultado un sut. Por otro lado, vamos un poco más. Esto también me da la posibilidad de personalizarlo. Fíjense, yo estoy componiendo un create valid sut. Esto me asegura que me va a dar una count valid con dinero suficiente. Pero ahora necesito testear algunas cosas border. Entonces, estos casos border requieren que el amount sea diferente. Entonces lo que puedo hacer es, una vez que obtengo este account builder, puedo personalizar lo que yo quiero. Fíjense que con este width estoy personalizando el current amount y luego de eso estoy construyendo mi sut. Y luego de eso puedo acertar lo que quiero. Entonces, gran parte del objeto ya me lo entregan construido y yo lo que puedo hacer acá es personalizar la parte del objeto que yo quiero personalizar. Ahora vamos, ahí veo preguntas, ¿cómo evita que un desarrollador ponga width 1101? Bien, eso vamos un poco más adelante, todavía no solucionamos, ese es un problema que vemos ahora, vamos solucionando de a partes. Tenemos esa posibilidad, ¿por qué? Porque necesitamos esa posibilidad, necesitamos la posibilidad de personalizar, entonces podemos encapsular lo que queramos y damos la posibilidad de extender si es necesario extenderlo. ¿Y cómo lo evitamos ya en primera instancia? Fíjense que ya tenemos una primera barrera de fuego. La programación consta de eso, la programación orientada a objetos consta de eso, consta en ir poniendo capas de objetos que vayan protegiendo nuestro dominio de alguna forma. Obviamente, cuando ponemos la primera capa de defensa, no vamos a protegernos de absolutamente todos los casos, pero sí, ya estamos protegiéndonos de una gran cantidad de casos. Cuando surgen casos nuevos, no modificamos, sino lo que hacemos es construimos capas de objetos nuevos que validen y que protejan nuestro dominio. En este caso, no evitamos que acá el desarrollador ponga width y acá le ponga con 1001. No evitamos eso. Pero ya es más complicado. Fíjate que ya para un desarrollador que tiene estos métodos que le devuelven una instancia del sut válido, ya poner este width ya es más complicado. ¿Por qué estoy poniendo esto? Yo ya tengo una instancia construida básicamente el account. ¿Por qué la quiero modificar? Es muy diferente preguntarme, si yo tengo una instancia de account válida, ¿por qué la quiero modificar? Es muy diferente a preguntarme ¿cómo construyo un account? ¿Qué le paso a ese account? ¿Qué le paso en el parámetro de construcción? ¿Le paso 1001? ¿Le paso 1100? No tengo ni idea, pero lo tengo que construir. Sí o sí lo tengo que construir. Entonces le tengo que pasar un valor. El valor que sea se lo voy a pasar. En cambio acá no. Acá es, toma un account valid. Si a vos te interesa modificar el amount es porque vos sabés por qué lo querés modificar. Vos tenés una razón puntual del por qué vas a modificar ese amount. Si es así, tomá, modificalo. Si no, ni siquiera va a ser una preocupación para vos. Tomá, construí directamente el account. Si querés ponerte a personalizarlo es porque vos sabés cómo personalizarlo. Bien, vamos un poco más. ¿Qué pasa? De la mano, acá que justamente preguntaba cómo evito ese width, de la mano de este width, viene algo que son el abuso de configuraciones. ¿Por qué? Porque podríamos tener algo como vamos a comentar este test y vamos a descomentar este test. Y sin lugar a duda podría abusarme de las configuraciones. ¿Por qué? Porque puedo. Básicamente es eso. Yo devuelvo un account builder y le puedo decir, bueno, ahora convertite en estándar, ahora convertite en premium, ahora convertite con width 100, ahora convertite en estándar, convertite en premium y construílo. ¿Y está bien? Está bien. ¿Y por qué está bien? Porque yo como desarrollador dejé la puerta abierta a que esto pueda suceder. Entonces, no es culpa de quien hace esto, sino es culpa mía de que yo dejé la puerta abierta. Obviamente, quien hace esto tiene una responsabilidad, porque si ya te doy un sut construido que funciona, ¿por qué empezás a personalizarlo si no tenés idea cómo personalizarlo? Si querías testear un caso border y necesitabas la personalización, deberías entender cómo funciona la personalización. Si no, quédate con el sut que funciona. Bien. Vamos entonces ahora a un requerimiento más. Y el requerimiento, vamos a unas preguntas. Por eso el code reviewer ayuda sin lugar a duda. Y cuando se va con el martillo en la mano y miramos feo al desarrollador. Bien, vamos con el martillo al desarrollador. Vamos con el siguiente requerimiento. El siguiente requerimiento dice lo siguiente. Las cuentas estándar deben inicializar al menos con 1000 y las cuentas premium deben inicializar al menos con 5000. ¿Cómo implementamos eso desde nuestro dominio? Comentamos estas líneas y descomentamos estas líneas.
Y automáticamente quiero que vean cómo todos los test que tengo se rompen. Absolutamente todos menos uno. Todos los tests están rotos. La modificación de mi dominio fue súper sencilla, súper sencilla. Simplemente modifiqué el constructor. Sin embargo, todos los tests se rompen. Acá es donde empieza a quedar en evidencia la fragilidad de los tests y la falta de diseño de los tests y no del dominio. Porque quizás mi dominio esté diseñado, algunos pueden tener algún cuestionamiento de que acá podemos implementar polimorfismo y demás. Podríamos hacerlo, aunque la verdad, a mi gusto y aunque soy muy partidario y defensor de los objetos, ante la primera aparición de un posible polimorfismo no es necesario aplicar polimorfismo. El polimorfismo va un poco más allá todavía, y porque tenemos el primer requerimiento es crear una cuenta estándar y premium, empezar a derivar y crear un account premium, account estándar, a mi gusto es un error de diseño, porque estamos sobrearquitecturando un modelo o un dominio para el cual todavía no tenemos suficientes especificaciones. Entonces, bien, implementamos esta nueva regla de dominio. Fíjense que la regla de dominio simplemente le agregamos un AND y acá le agregamos otro AND. Y ya con eso implementamos el nuevo requerimiento. Mi código de dominio está funcionando, sin embargo, todos mis tests se están rompiendo. ¿Qué es lo que podemos hacer para eso? Bien, vamos al siguiente ejemplo, a ver cómo podemos evolucionar nuestro diseño un poquito más allá. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a implementar una versión premium de mi builder pattern. Vamos a seguir la implementación del builder, pero esta es una versión un poco más premium. Requiere un poco más de trabajo, nos protege de muchas más cosas, pero hace que nuestro diseño crezca de manera significativa porque vamos a tener más objetos, interfaces y todo se va a explayar un poco más. Entonces, lo primero que queremos hacer, vemos que si vamos a nuestros tests, vamos acá a nuestros tests. Si nosotros vemos acá lo que teníamos implementado, vemos que teníamos esto que tenemos acá, que este throw, argument exception, with message client. Si vemos acá los tests, esto demasiado no nos gusta. Quizás no lo vemos desde la implementación del dominio, pero sí a la hora de testear, estamos testeando este throw, argument exception, y estamos con este string acá hardcodeado. Si esto cambia, esto se rompe y no sabría por qué. Entonces, el primer cambio de dominio que vamos a hacer en consecuencia de haber leído nuestros tests y que nuestros tests no nos gusten, es implementar unas excepciones personalizadas. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos algunos casos más de dominio. Entonces, lo primero que hacemos es, en caso de que esto falle, vamos a arrojar un standard client does not have initial amount, igual con el premium, y en caso de que sea inválido, vamos a arrojar un account valid client exception. ¿Cómo impacta esto en el diseño de nuestros tests? Bien, lo primero que hacemos es construimos, podemos ver que acá construimos un cliente inválido, que seteamos estándar, con este dinero lo construimos y ahora en vez de estar esperando este argument exception, estamos esperando un standard client, una excepción personalizada. De igual forma vemos que acá tenemos una excepción personalizada, lo que hace ya que nuestros tests se vean más lindos y en consecuencia hace que nuestro diseño sea más entendible y extensible. Ahora vamos a implementar el builder. ¿Cómo podemos hacer que el diseño de nuestro builder evolucione para acompañar estos casos que nosotros estamos contando? Bien, lo primero que vamos a hacer es podemos implementar builder específicos. De igual forma como implementamos este account builder que construía cualquier tipo de account, vamos a empezar a implementar account builder específico. Entonces lo que voy a hacer es implementar un standard account builder. Este standard account builder no va a construir cualquier tipo de cuenta, sino que va a construir una cuenta válida. De igual forma podría construir un standard enough money account builder y todos esos factory que tenía solamente como métodos lo podría transformar en builders. ¿Qué diferencia hay con un factory? Bueno, básicamente es que el factory construye el objeto y me devuelve el objeto ya construido, o me devuelve el objeto a medio construir para que yo lo personalice de la forma que quiera. Al poder implementar account builders específicos, lo que voy a hacer, voy a implementar acá esta serie de interfaces. Vamos acá a las interfaces. Y vemos que implementamos una primera interfaz que es eAccountTypeBuilder, que recibe un tipo y devuelve una interfaz del tipo eAccountForBuilder, que implementa el método for y devuelve esta interfaz que implementa esto y que finalmente devuelve un account. Entonces ya ahora, cuando yo hago un punto type, no voy a poder hacer otra vez un punto type
o 2 veces el tipo for. ¿Por qué? Porque después de que yo hago el tipo for, voy a recibir una interfaz de este tipo, y esta interfaz solamente me va a permitir hacer el punto with. Es por eso que vamos a la versión premium del builder, y luego de eso lo que vamos a hacer es, cada uno de nuestros builders, si nuestro builder necesita dar la posibilidad de personalizar el cliente, voy a implementar la interfaz eAccount with builder. Si nuestro builder tiene que dar la posibilidad de personalizar el with, voy a implementar esta interfaz. Entonces ahora cada account builder va a mantener un estado interno donde va a construir lo que sabe construir internamente. En el caso de un estándar account builder, va a construir la parte que convierte esa cuenta en estándar, pero sin embargo va a implementar interfaces y va a permitir a los clientes externos que personalicen solamente lo que yo quiero que personalicen. Si yo quiero que se personalice el cliente, solamente voy a exponer ese método .with. Si quiero que se personalice el dinero, voy a exponer solamente el método correspondiente. Y ahora, ¿cómo utilizo este builder específico? Bueno, fíjense, ahora hago un estándar account builder, hago un make, y este make, si pongo acá punto, expone un método que es for. Pero sin embargo, si pongo with, fíjense que no puedo escribir un with. ¿Por qué? Porque solamente puedo hacer un for. Y una vez que hago un for, no puedo hacer un for, ni tampoco puedo hacer un estándar, ni tampoco puedo hacer un premium. Lo único que puedo hacer es un with. ¿Por qué? Porque yo diseñé así mi builder. Diseñé mi builder de una forma totalmente específica para que solamente se pueda construir lo que yo quiero que se construya desde afuera. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Pueden utilizar el chat. Vi ahí que fueron haciendo preguntas. Traté de ir respondiendo a medida que fueron surgiendo las dudas. Fíjense cómo pasamos mucho tiempo diseñando los tests y por qué esta implementación premium que les digo es un poco más costosa. Bien, porque fíjense que lo que tenemos acá, pasamos de tener una clase en la que estamos testeando, ahora tenemos esta clase builder, que a su vez implementa todas estas interfaces, que a su vez está el account builder, que implementa toda esta lógica. O sea, fíjense todo el código que yo agregué para testear. Y realmente he escuchado cantidad de veces cuando dicen, no, los tests tienen que ser rápidos, no tenemos que invertir más tiempo testeando que desarrollando funcionalidades de dominio. Y la verdad que no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los tests son mucho más importantes que la lógica de dominio. Sin lugar a dudas, sin lógica de dominio no tenemos sistema, pero la lógica del dominio cambia. Y cuando esta lógica del dominio cambia, es muy necesario que nuestros tests puedan acompañar este cambio. ¿Por qué? Porque la razón por la cual los tests se terminan abandonando en la mayoría de los casos es porque requieren demasiado refactoring, requieren demasiado trabajo y son demasiado frágiles, como mostró Fuckboy. Un pequeño cambio hace que todos los tests se rompan y que yo tenga que refactorizar un montón. Entonces, si yo invierto tiempo en diseñar mis tests y hacer mis tests súper estables, súper robustos, no voy a tener esta necesidad. ¿Por qué? Porque cuando mi dominio cambie, y si mi dominio también está bien diseñado, quizás simplemente va a ser una pequeña implementación, lo que yo voy a tener que cambiar en mis tests va a ser absolutamente nada, o va a ser en un solo test. En este caso, si yo tengo que testear un nuevo tipo de cuenta, lo que voy a hacer simplemente es crear un nuevo tipo de builder y testear lo correspondiente a ese tipo de cuenta. Y no voy a tener que modificar absolutamente más nada de lo otro. Inclusive, acá tenemos un nuevo requerimiento, pero, por ejemplo, acá tenemos validación del cliente estándar, no aplica si el cliente es válido. Validación del cliente premium no aplica si el cliente es válido. Acá tenemos otra serie de requerimientos que siguen modificando la lógica de construcción de mi objeto. Entonces, ya el hecho de tener toda esta lógica dentro del constructor, fíjense cómo se empieza a convertir en un problema. Pero sin embargo, podemos atajarla con los builders, porque podemos construir builders específicos para cada caso y ir apoyando nuestros tests arriba de los builders y no arriba de la propia clase account. Y en cierto modo pareciera que finalmente estamos testeando los builders en lugar de testear el account, pero lo que termina pasando es que al construir builders súper específicos, estamos construyendo casos de dominio específicos. Sabemos que un caso de dominio es que haya una cuenta de cliente estándar con dinero suficiente. Otra clase de dominio es que haya un cliente inválido que no tenga dinero suficiente. Entonces construimos esos builders específicos y luego apoyamos nuestros tests
en los builders. Y en el momento que nuestro dominio cambia, lo que nosotros debemos modificar son los builders o el patrón que hayamos implementado y no así cada uno de los tests. Bueno, no tengo más tiempo para seguir con el próximo de los ejemplos, así que si tienen alguna duda, acá tenemos un comentario, este no lo conocía, es muy parecido al Facade Builder, donde usa herencia, igual de interfaces y se comparte el objeto a crear entrada. Es algo similar a eso, exactamente, es otra solución muy similar a lo que acabo de mostrar. De vuelta, la solución que acabo de mostrar no es única, simplemente es un patrón que yo utilizo, mixeado con otro tipo de patrones. Y lo importante que me gustaría que se lleven de acá es las posibilidades que me dan este patrón builder. Este patrón builder no solo me da la posibilidad de construir un objeto, sino me da la posibilidad de componer objetos y de hacer construcciones parciales de objetos. Estas construcciones parciales y esta composición es donde radica todo el poder del builder, que quizás no es lo más conocido. Cuando se habla del builder se habla de las 2-3 propiedades básicas de él y no se indaga un poco más en profundidad para entender el verdadero poder que éste tiene. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, no tenemos más dudas. Bueno, si no tenemos más dudas, entonces no voy a entrar en el siguiente ejemplo, porque el siguiente ejemplo es un poco más complejo y bastante más largo, y no vamos a tener tiempo, pero luego les voy a compartir el repositorio con las PPTs y demás, aunque la verdad que mucho de PPTs no hay. Lo agrego como reviewer, lo chato personalmente. ¿Es una pregunta o estás comentando? No, estás comentando. Mango, estás comentando en voz alta para todos. Ok. Bueno, sin más dudas, chicos, hasta acá llegó mi presentación y a ver, yo esperaba que apareciera Seba para cortarme, pero no apareció. Estoy. No, bueno, pero igual estás en horario todavía, no te pasaste. Bien. No, bien, pero no voy a seguir con los siguientes ejemplos porque son un poco más largos y complejos y me voy a ir de tema. Pero bueno, después sí está claro que voy a compartir esto. Quizás acá fui un poco bastante rápido. Hay mucha teoría que no se habló. Hay mucho sustento teórico que vi que ahí fueron pasando algunas preguntas que de hecho podemos ir para arriba y responder algunas de ellas. Se perdieron todas arriba. Pero bueno, hay muchas quizás preguntas que se responden un poco con la teoría de esto que está implementado, pero la verdad que si ahondaba en la teoría podía contarles el 2% de todo lo que les conté. Así que sí, después en mi canal de YouTube les voy a compartir cada uno de estos pasos, que acá fue todo como un gran paso. Voy a compartir cada uno de estos pasos como un video un poco más específico, con más teoría, cada uno de ellos respondiendo las preguntas que quieras pueden surgir ante la implementación de cada uno de estos patrones. Bien, ahí tenés una pregunta, Ger. Yo la miro para arriba, a ver. Bajamos, repo. Seríamos TD bien hecho, esos builders no deberían ser propios de la capa de dominio o de la capa de aplicación. No, estos son dos cosas diferentes. El siguiente ejemplo, de hecho, habla de cómo implementar un build. O sea, en el siguiente ejemplo iba a mostrar exactamente eso, como la necesidad de construir un builder para construir mi objeto de dominio. Pero son dos cosas diferentes. Acá estoy construyendo casos de prueba. Cada builder no va a construir un account en un estado válido necesariamente. Yo acá mis builders pueden construir accounts en estados inválidos y que son totalmente razonables. ¿Por qué? Porque hay muchos tests para los cuales yo voy a necesitar un account inválido con dinero no suficiente. Y en la vida real, mi lógica de dominio prohíbe que se construya un cliente inválido con dinero insuficiente. Entonces la capa de dominio va a tener sus builders y sus factories, que dependen específicamente de reglas de dominio. Por otro lado, acá estamos diseñando tests. Acá son builder y factories que tienen que ver con la construcción de mi SUT. Por lo tanto, voy a poder construir objetos inválidos, objetos en estados inconsistentes, voy a poder construir cosas que jamás debería de permitir construir. Obviamente, dentro de mis builder de test, podría utilizar mis builder de dominio. De hecho, en el siguiente ejemplo mostraba exactamente eso. Pero no confundamos la capa de dominio con la capa de test. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es mi canal de YouTube? No puse ninguna PPT con eso, pero me pueden encontrar por... A ver, estamos acá. Bueno, ahí gracias a todos. Y me pueden encontrar como Germán Kuber en cualquier red. Me pueden encontrar en GitHub, Twitter, YouTube, en Slack. En cualquier lado me van a encontrar como Germán Kuber. Pueden entrar a mi canal de YouTube y ahí voy a estar compartiendo los videos además obviamente de enviar la grabación de la conferencia.
La verificación del dominio la hace ToBuilder, entonces. Bueno, acá les spoilé un poco más, pero no. En particular, la verificación de mi dominio, en este caso, la podría hacer el builder. Acá vamos un poco más y hay implementado algo así como una cadena de responsabilidades. Hay un patrón strategy implementado que valida la construcción. ¿Por qué? Porque el builder tiene que poder ser customizable. ¿Y quién lo customiza? ¿El cliente? No, lo queremos customizar de otra forma. Por eso tenemos un strategy que inyecta lógica de construcción y que eso parametriza la construcción de mi objeto. Pero eso es un spoiler a lo que viene después. Los invito a que después síganme en YouTube y ahí van a ver el siguiente, la implementación de lo siguiente. Ya terminamos, ahora sí.